Ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta clase, a la que llamamos Teórico 4, parte B, en la que vamos a hablar del desarrollo de la ontogenia de las células B y T y luego de su activación. Para ello, primero nos vamos a ubicar anatómicamente dónde ocurren estos procesos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que a partir de una célula troncal hematopoyética, ¿sí?, que es un precursor común, vamos a dar origen a los precursores de los linfocitos B y los precursores de los linfocitos T. ¿Sí? Van a tener un progenitor común. El lugar donde se va a dar el desarrollo de los linfocitos B va a ser inicialmente en la médula ósea y ya en un estadio avanzado la van a abandonar y van a culminar su proceso de maduración en el vaso para terminar siendo un linfocito B maduro, ¿sí? Virgen. En el caso de los linfocitos T, lo que va a suceder es que este proceso de maduración se va a dar en el timo. ¿Para qué se necesita que los linfocitos B y T tengan un ambiente contenido, sea ya en médula ósea, en el timo o en algún lugar de la periferia? Bien, ¿qué es lo que hacen? Depende de la presencia de células estromales, ¿sí?, que están presentes en estos órganos linfoides primarios como son médula ósea y timo. ¿Qué van a proveer? Por un lado van a ser una red de sostén, ¿sí?, para que los linfocitos vayan guiándose anatómicamente para poder continuar su desarrollo. Y por otro lado también se les va a brindar diferentes factores de crecimiento que son necesarios para su maduración, como pueden ser la presencia de interleuquina 7, la presencia del stem cell factor o la presencia del factor derivado de estroma. Empecemos con la ontogenia de los linfocitos B. Como dijimos, la ontogenia de los linfocitos B anatómicamente va a darse una parte en la médula ósea, va a haber un punto de quiebre en esta médula y luego va a salir ya en un estadio avanzado, si pasa ese cuello de botella que indicamos acá, a la periferia para terminar con su maduración en el vaso. Eso en cuanto al sitio anatómico en el cual se está dando este proceso. Por otro lado, este proceso de maduración va a tener una etapa en la cual no va a haber antígenos presentes, por lo tanto vamos a hablar de una etapa de antígeno independiente. Va a haber una etapa en la cual el linfocito B, aún no maduro, interaccione con antígenos propios y finalmente va a culminar su maduración en un lugar donde no va a haber antígenos propios, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa de antígeno independiente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener diferentes rearreglos, como vimos hoy a nivel genómico de su receptor, que van a ir dándole diferentes nombres, como es el nombre de ProB, PreB, ¿sí?, según lo que vaya pasando en esta zona. Todo esto está ocurriendo dentro de la médula ósea. En un momento dado, se va a llegar a un estado que se conoce como linfocito B inmaduro, ¿sí? Estamos todavía en médula ósea. En ese momento, el linfocito B inmaduro se va a enfrentar con un antígeno propio y según lo que suceda entre su receptor y este antígeno propio, este linfocito va a sufrir un proceso en el que va a poder continuar su proceso de maduración, ¿sí?, y expresar finalmente una IgD junto a su IgM y convertirse en un linfocito B maduro. Puede ocurrir que se le pida que haga una nueva edición de su receptor y se lo vuelva a poner a prueba, y a partir de ello, ya con una IgM madura, pueda salir, ir al vaso y completar su proceso de maduración expresando IgD, o que, según lo que suceda, vaya a apoptosis. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa.
tenemos que tener en cuenta que este linfocito B inmaduro ya expresa la IgM de superficie, que era la que tenía encargado el reconocimiento antigénico, es decir, que tiene su cadena HMU y la cadena liviana correspondiente, y está en la médula ósea. Entonces, en este proceso va a ocurrir lo que se llama inducción de la tolerancia central. ¿Por qué? Porque se lo va a enfrentar al linfocito B a un antígeno propio. Es decir, queremos ver si ese BCR reconoce o no antígenos propios. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es la siguiente. Nosotros sabemos que nuestro sistema inmunológico se caracteriza por distinguir entre lo propio y lo no propio y reaccionar y atacar justamente a lo no propio en una situación que es fisiológica. Si nuestro sistema inmune atacase a lo propio y no pudiese discernir entre lo que es un antígeno propio y otro que no lo es, estamos en una situación que es patológica que se denomina autoinmunidad. Entonces, para que no ocurra este fenómeno de autoinmunidad, las células, tanto las células B como las células T, tienen que ser tolerantes, es decir, no reactivas a los antígenos propios. Y este fenómeno de tolerancia se evalúa a nivel central, es decir, durante el proceso de maduración, a nivel del timo o a nivel de la médula ósea, según estemos hablando de un linfocito B o de un linfocito T, y luego también hay procesos que vamos a ver en clases siguientes que se dan de tolerancia a nivel periférico. Pero ahora nos vamos disculpando la redundancia, a centrar en lo que es la tolerancia a nivel central de los linfocitos B, que es en médula ósea. Entonces, el linfocito B inmaduro, que está expresando una IgM de superficie ya completa, se le va a presentar, o va a ser enfrentado, mejor dicho, a un antígeno propio, ¿sí? ¿Y qué es lo que se espera? Si ese linfocito B inmaduro no reconoce, o sea, no hay una señal de transducción, ¿sí? Quiere decir que no reconoce a ese antígeno propio a través de su BCR, entonces quiere decir que no es autorreactivo y va a continuar el proceso de maduración hasta llegar al vaso, donde ahí se va a expresar la IgD, completa su receptor y ya es un linfocito B maduro virgen, ¿sí? Que saldrá a circulación e irá visitando los diferentes órganos linfáticos, que la recirculación linfocitaria la vamos a ver la clase que viene. Entonces, lo deseable es que la IgM de superficie, solamente IgM, todavía no hay IgD, en médula ósea del linfocito B inmaduro, no reconozca al antígeno propio, lo que implica que no va a haber una transducción de señales, no va a haber una activación, ¿sí? A través del BCR, y ese linfocito B va a ser entonces no autorreactivo, ¿sí? Y va a poder abandonar la médula e ir al vaso y completar su maduración, donde se va a expresar la IgD. ¿Qué sucede ahora si este linfocito B reconoce antígenos propios con una alta oportunidad? Bueno, le vamos a dar una segunda oportunidad. Esta segunda oportunidad, ¿cuál va a ser? Que me cambie el BCR, que le cambie la especificidad, o sea, que cambie la parte variable de ese BCR, ¿sí? Y eso se llama proceso de edición del receptor. Es característico de los LB inmaduros y no lo tenemos para los linfocitos T, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esta edición, podemos tener dos situaciones. La primera situación sería la deseable desde el principio, es decir, que no reconozca al antígeno propio, entonces continúe su proceso de maduración en el vaso. ¿Qué sucede si continuamos con una señal intensa, ¿sí? Con ese antígeno y el BCR? Bueno, entonces va a morir a través de un proceso de apoptosis en la médula ósea. Hay una tercera instancia, ¿sí? Que es una instancia en la cual este LB inmaduro, que solamente tiene IgM en su superficie, en la médula ósea, recibe señales débiles al interaccionar con este antígeno propio, ¿sí? Entonces, en lugar de morir por apoptosis, entra en un proceso de anergia, es decir, es un linfocito B no respondedor.
no mueren, son no respondedores. Y esto muchas veces puede constituir situaciones de doble filo porque esta no respuesta no se sabe si bajo ciertas circunstancias podría convertirse en una respuesta positiva. Entonces, para resumir qué es lo que pasa, tenemos finalmente un linfocito B maduro virgen que coexpresa en su membrana el BCR, que va a ser IgM e IgD, que son específicos para un antígeno no propio, ¿sí? Que como les contaba hoy, aún no conoce. Y puede ser que no lo conozca nunca, porque va a depender que conozca o no a su antígeno, que la persona se infecte o no con el patógeno que produzca que tenga antígenos que tengan ese epitope. Ahora bien, estos linfocitos B maduros, vírgenes, van a comenzar un proceso de tráfico linfocitario en busca de su antígeno, para el que son específicos. Y aquellos que lo encuentren en los órganos linfoides secundarios, como puede ser un ganglio, podrán activarse, proliferar y diferenciarse a células productoras de anticuerpos, ¿sí? Es decir, a plasmocitos. Cabe mencionar que a través de este proceso de activación, de reconocimiento de activación, no todos los LB pasan a ser plasmocitos, sino que, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, pueden dividirse también en células de memoria. Eso se retoma también la clase que viene, en el teórico 5. Ahora, chicos, hay que tener en cuenta un concepto que hoy lo menciono y después se va a ver con más profundidad en las clases siguientes. Mientras va transcurriendo esta respuesta inmune primaria, se da a nivel de los linfocitos B un fenómeno que se denomina maduración de la afinidad. Para que se dé este fenómeno de maduración de la afinidad, lo que sucede es que hay mutaciones somáticas en los genes que codifican para las regiones variables de las inmunoglobulinas. Son mutaciones que ocurren a este nivel, pero que no alteran la especificidad de ese anticuerpo. Lo que alteran es la fuerza, la avidez con la que los anticuerpos que constituyen la respuesta primaria van a reconocer a los antígenos. Entonces, este fenómeno solamente puede tener lugar cuando hablamos de antígenos T dependientes, es decir, antígenos proteicos. Y lo que termina sucediendo es que hay una supervivencia de los linfocitos B que producen anticuerpos con mayor afinidad, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo en las clases siguientes cuando vayamos estudiando lo que es el proceso, la activación y el proceso de la respuesta inmune primaria. Vimos ontogenia de los linfocitos B, ahora nos toca ver la ontogenia del linfocito T. El desarrollo del linfocito T se da en el órgano linfoide primario timo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. Habíamos visto que teníamos en la médula ósea se originaba el precursor inmaduro del linfocito T. Estos precursores de los linfocitos T van a llegar a través de vía arterial a la región cortical, ¿sí?, del timo. Y allí van a sufrir diferentes procedimientos y a través de la médula, de los capilares, van a llegar a la región medular, donde van a sufrir un proceso que se llama de doble selección y finalmente van a salir como linfocitos T, CD4 o CD8 positivos ya vírgenes maduros, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento de este proceso? Bueno, solamente un 2% de todos los linfocitos que entran al timo logran llegar a ser linfocitos T maduros. O sea, el 98% muere, con lo cual se puede decir que hay una gran producción de linfocitos T en médula ósea a partir de ese precursor común que tenían, de estos precursores que dan origen al precursor
de los LT que llegan al timo, pero solamente un 2% es el que logra salir exitoso como un linfocito T maduro. ¿Qué es lo que pasa? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Bueno, primero ingresan siendo lo que se llaman inmaduros dobles negativos, es decir, no son ni CD4 ni CD8. En el timo hay lo que se llaman las células epiteliales corticales y las células epiteliales medulares. Estos linfocitos van a ir adquiriendo, ¿sí?, los marcadores CD3, CD4 y CD8 y finalmente cuando lleguen a la zona medular del timo, ¿sí?, esta zona que está acá, estos linfocitos van a ser dobles positivos porque van a ser CD4 y van a ser CD8 también. En esta zona, interaccionando con antígenos que les están presentando las células medulares epiteliales y los macrófagos que se encuentran en esta zona, es donde estos linfocitos van a poder discernir si se convierten en CD4 o CD8 y también ahí es donde se va a discernir si estos linfocitos son autorreactivos o no. Es decir, ahí también es donde se va a dar el fenómeno de tolerancia central. Entonces, vamos a ver qué pasa. Tenemos a partir de la célula originaria común, en médula ósea va a salir un linfocito pro-T que va a llegar al timo. Ese es el que entra al timo a través de las arterias a la zona cortical. Luego, a través de capilares, va a llegar hasta la zona del timo medular, convertido en un doble positivo, CD4, CD8 positivo, y ahí vamos a tener el proceso de doble selección. Primero es la selección positiva y después es la selección negativa, que vamos a ver ahora en detalle. Si todo va bien, finalmente voy a tener un linfocito alfa beta que sale maduro hacia la periferia. ¿Qué pasa en esa zona medular cuando se le presentan antígenos a estos linfocitos T doble positivos, es decir, CD4 y CD8 positivos? Primero, estos linfocitos van a sufrir el proceso que se llama de selección positiva, ¿sí?, donde las células epiteliales corticales le van a presentar antígenos propios. Entonces, este linfocito, a través de su TCR, va a tener que reconocer a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Si este linfocito reconoce una molécula de clase 2, entonces deja de ser CD8 para convertirse en CD4, ¿sí? Si en cambio reconoce a una molécula de clase 1, entonces ahí va a diferenciarse a CD8 y deja de ser CD4. ¿Sí? Primer paso, entonces, por eso se llama selección positiva. ¿Qué es lo que sucede? Este complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, de clase 2, está presentando antígenos propios. Entonces, lo que sucede es que es una unión de baja afinidad por el complejo péptido propio CMH. ¿Qué pasaría si este linfocito no reconoce al CMH, ya sea de clase 1 o de clase 2? Bueno, este linfocito no sirve. Entonces, esto se llama falta de selección positiva, es decir, hay una imposibilidad del linfocito T de reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí?, presentado por una célula epitelial tímica. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que el TCR solamente puede reconocer a los péptidos antigénicos si están asociados a un CMH. Entonces, si no puede reconocer a ese CMH, ese linfocito no va a ser funcional y va a ir a una muerte celular por abandono. Quedémonos en la parte donde la selección positiva fue exitosa, entonces se pasa a la segunda etapa, que es la etapa de selección negativa. Entonces, en esta etapa, lo que se hace es que si hay una unión de alta afinidad, ahora por el complejo que presenta un péptido propio, ahí
este linfocito va a una muerte celular programada. En cambio, si ahora en esta segunda etapa sigue teniendo una bajísima afinidad por este péptido, quiere decir que no va a ser autorreactivo y en ese caso va a ir al rescate de la muerte celular programada y va a salir convertido en un timocito o linfocito T simple positivo. ¿Sí? O sea, nunca puede tener una unión de alta afinidad, nunca el TCR, por el complejo CMH péptido propio. Esto es lo que se llama inducción de la tolerancia central para los linfocitos T. El linfocito T, lo vamos a ver ahora en las diapositivas siguientes, necesita otras señales que ayudan a controlar, en caso de que se haya escapado un linfocito T reactivo, en la periferia. Entonces, vamos a ver cómo es la tolerancia T. Las células del timo, ¿sí? Acá estamos, son capaces de presentar péptidos provenientes de numerosas proteínas propias que comúnmente no están expresadas en los tejidos tímicos, ¿sí? Tienen esta capacidad. La tolerancia central controla la discriminación entre lo propio y lo no propio. Luego de la selección negativa, los linfocitos T que la hayan pasado, emigran como timocitos simples positivos autorrestrictos, es decir, que no son autorreactivos. ¿Qué pasa? Sin embargo, esta eliminación clonal es en parte ineficiente. Entonces tengo células T autorreactivas que pueden escapar a este proceso, que a lo mejor tengan una afinidad intermedia, y la ausencia, ¿sí?, de enfermedad autoinmune, porque los casos de autoinmunidad son los menores comparados con la población sana, de enfermedad autoinmune, perdón, no veo el puntero, así que ahí voy a continuar, de enfermedad autoinmune en la mayoría de la población, perdón chicos, a ver si lo encuentro acá está, de la población, sugiere la existencia de mecanismos de control a nivel periférico, es decir, voy a tener también mecanismos de tolerancia a nivel periférico, que era lo que les contaba en la diapositiva anterior y que vamos a ver ahora cuáles podrían. Ahora ya conocemos cómo estas células B y T son células maduras y capaces de reconocer a un antígeno a través de sus receptores, ¿sí? El reconocimiento es lo que vimos en la primera parte a través de sus receptores y después vimos cómo estas células maduran. Entonces, ¿qué sucede cuando el linfocito B y el linfocito T a través de sus receptores reconocen al antígeno específico? Bueno, ahí se produce el fenómeno de activación. Vamos a ver cómo se lleva a cabo este procedimiento tanto en linfocitos B como en linfocitos. Vamos a comenzar con la activación del linfocito B clásico o linfocito B2. En el proceso completo de esta activación va a intervenir un linfocito T, por ende se conoce a este proceso como T dependiente. Nosotros teníamos una primera etapa que habíamos visto que estaba dada por el reconocimiento antigénico a través del BCR, ¿sí? La IgM del BCR. Como consecuencia de este reconocimiento antigénico, había una agregación con los receptores a los cuales se les fosforilaban secuencias citoplasmáticas y junto con la colaboración de los correceptores había una amplificación de estas señales que llevaban a una traslocación de factores de la transcripción hacia el núcleo y de allí promovían la transcripción de nuevos genes. Entonces así comienza la activación de este linfocito B. Esta activación, ¿dónde se está dando desde el punto de vista anatómico? Desde el punto de vista anatómico estamos en un órgano linfoide secundario, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, un ganglio linfático. Y este, por supuesto, va a ser un linfocito que es maduro porque tiene su receptor correctamente constituido y virgen. ¿Qué sucede ahora? En ese ganglio también encontramos linfocitos T, que son linfocitos T CD4 positivos,
como lo muestra acá, es decir, reconocen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y estos linfocitos reciben el nombre de linfocitos foliculares por la zona en la cual se ubican dentro de este ganglio. Entonces hay un movimiento de los linfocitos B hacia la proximidad de donde están estos linfocitos T, y yo les había comentado también que los linfocitos B eran células presentadoras de antígenos, que las denominábamos profesionales, porque tienen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 sobre su superficie. Entonces, este linfocito B, que reconoció al antígeno a través de su BCR, comienza su etapa de activación, y ahora lo que va a hacer cuando migra hacia esa zona es presentarle, asociado a su complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, un péptido antigénico a este TCR que está sobre la superficie de este linfocito T CD4 positivo. Como consecuencia de esta interacción y de otros correceptores, o sea, tenemos receptores y ligandos que están en la superficie del LB y del LT, se va a dar un proceso de activación con una importante secreción de citoquinas. Y esto va a hacer que este linfocito B pueda, por un lado, diferenciarse a lo que se llama célula plasmática o plasmocito. Esta célula plasmática o plasmocito ya deja de tener un BCR, no va a reconocer más ningún antígeno, pero en cambio lo que va a hacer va a ser una importante secretora de anticuerpos. ¿Y qué anticuerpos qué especificidad, van a tener esos anticuerpos? La misma especificidad que tenía el BCR. Estas células son células de larga y media vida y tienen una gran capacidad, tienen diferentes nichos anatómicos donde se encuentran de secretar anticuerpos. Por otro lado, también lo que puede suceder es que esos linfocitos B vayan hacia células de memoria, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con estas células de memoria. Entonces, vamos a ver qué sucede con los linfocitos B cuando tengo una situación de primoinfección, es decir, la infección por primera vez, o es una infección recurrente o secundaria. La primoinfección es la respuesta inmune primaria, ¿sí? Y es lo que acabamos de ver con el linfocito B. Es el linfocito B virgen que reconoce a su antígeno y ya vimos todo el proceso de activación. Y finalmente culmina en la producción de anticuerpos por parte de esta célula. También habíamos visto que estos linfocitos pueden diferenciarse a linfocitos de memoria. Cualquiera sea el linfocito B, sobre su superficie va a tener receptores, ¿sí?, para los fragmentos Fc de las inmunoglobulinas. Cuando yo estoy en una respuesta secundaria, voy a tener anticuerpos preformados que provienen de la respuesta primaria. Entonces, tengo dos situaciones: que hayan quedado clones sin activar de los linfocitos B, que siempre suceden, que presentan especificidad por ese mismo antígeno, o sea, en una respuesta no se activan todos los clones ni B ni T, siempre quedan clones de reserva. Entonces yo voy a tener que no se va a malgastar una nueva célula virgen, porque para algo tenemos los linfocitos B que son de memoria. Entonces, sobre la célula virgen, lo que va a suceder es que como hay anticuerpos preformados, esos anticuerpos, a través de sus porciones Fc, se van a unir al receptor Fc gamma, van a unir antígenos de ese patógeno y se va a ver un entrecruzamiento con el BCR de ese linfocito virgen. Esto va a constituir una señal inhibitoria y esa célula va a quedar inhibida y no va a producir nuevos anticuerpos, no se va a activar. Entonces, una célula virgen madura. ¿Qué va a pasar con los linfocitos que tenían esta especificidad pero que se diferenciaron a linfocitos B de memoria? Bien, como hay anticuerpos en el medio, va a pasar lo mismo. Ese anticuerpo, a través de su receptor Fc, va a unirse al receptor Fc gamma presente en la superficie del LB. Va a estar unido a su antígeno y este antígeno, o sea que va a ser un antígeno multivalente, va a unirse
al BCR de la célula de memoria. Y en este caso, como está diferenciada de una célula de memoria, esto va a ser una señal de activación para que haya una producción más rápida de anticuerpos por parte de estas células. Entonces, es un proceso como de economía biológica. Cuando vimos la parte A de este teórico, les había comentado que los linfocitos, dentro de la población de linfocitos B, hay diferentes subtipos de linfocitos B. Los linfocitos B2, que son los que vimos hasta ahora, y que los llamábamos convencionales y que hablábamos de su BCR formado por un IgM, un IgD y este heterodímero alfa-beta. Pero les había comentado también que están los linfocitos de tipo B1, que eran los únicos que yo mencioné, y que podían ser de tipo 1 o de tipo 2. Y también hay linfocitos B que se llaman linfocitos B de la zona marginal del vaso. Vamos a ver qué características tienen estos linfocitos, que no son las características de receptor y de activación que vimos para los linfocitos B2 o convencionales. Los linfocitos B1, y acá no voy a discriminar entre 1 y 2, son linfocitos, perdón que lo haya puesto a lo último, linfocitos B, que se localizan preferentemente en la cavidad peritoneal y pleural. Pueden expandirse, y esto es muy importante, ¿sí? Pueden tener expansión oral, sin necesidad de contactar antígenos, produciendo lo que se llama anticuerpos naturales y que constituyen una primera barrera de defensa muy importante. Los anticuerpos que producen no son anticuerpos contra antígenos proteicos. Es decir, si no son anticuerpos contra antígenos proteicos, quiere decir que estos antígenos, tienen que tener naturaleza de hidratos de carbono, no lípidos, y que son antígenos que no van a ser procesados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Por ende, estos linfocitos no van a hacer colaboración con los linfocitos T, ¿sí? O sea, se denominan de tipo T independientes. Entonces, son polirreactivos, es decir, reconocen epitopes antigénicos reconocidos por diferentes moléculas, y su BCR es menos diverso, tiene menor diversidad que el que está presente en los linfocitos B2. Hablamos que reconocen antígenos que son generalmente polisacáridos, ¿sí? Como pueden ser los de las cápsulas bacterianas, y el isotipo que secretan en más de un 90% es siempre predominantemente del tipo IgM. Al no haber una colaboración TB, el switch de isotipo, lo que se requiere para que haya otros tipos de isotipos, es escaso o no está. Aunque algunos de estos dos subsets en algún momento pueden producir IgG e incluso IgA. Los linfocitos B que están en la zona marginal del vaso, hay una disquisición si realmente provienen del mismo linaje o se separan tempranamente de esa célula pluripotente que da origen a los linfocitos B. Lo que se sabe es que muchas veces no culminan su proceso de maduración en la médula, migran al vaso y allí se activan sin necesidad de contactar a los linfocitos T, es decir, también son T independientes. Como les expliqué recién, se localizan en el vaso y necesitan de C3D para unirse al antígeno. ¿Sí? Necesitan un antígeno que esté parcialmente opsonizado con C3D. Producen una alta cantidad de anticuerpos, también son una primera barrera de defensa porque actúan en las primeras 96 horas post-infección, y estos anticuerpos pertenecen al isotipo IgM. Reconocen básicamente antígenos capsulares y su función es neutralizar los patógenos en el torrente sanguíneo en las primeras etapas de la infección, es decir, son fundamentales para evitar que haya una diseminación del patógeno en sangre. Ya nos falta poco. Vamos a hablar ahora de la activación de los linfocitos T. Habíamos comentado que el TCR, ¿sí? Acá tenemos a nuestro linfocito T,
Entonces habíamos comentado que el TCR necesita, ¿sí? El TCR que está acá, necesita que le muestren, que le presenten al antígeno para el cual tiene especificidad. Estos antígenos no pueden ser estructurales, son lineales, por lo tanto son procesados, donde en el interior de una célula presentadoras de antígeno, como puede ser una célula dendrítica. Esta célula ha viajado al ganglio y en el ganglio tenemos este linfocito T maduro virgen. Este linfocito, a través de su TCR, reconoce al péptido antigénico que le presenta esta célula en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso es el 2 porque este linfocito T es un linfocito T CD4 positivo. Entonces el CD4 estabiliza esta unión. Esta es la primera señal que se da para que este linfocito T comience a activarse, ¿sí? Es condición necesaria pero no suficiente para la activación. La segunda señal que se necesita es la que dan moléculas coestimulatorias, es decir, interacciones entre receptores y entre receptores y ligandos que están presentes en la CPA y en el linfocito T, como es el caso del CD40, el CD40 ligando. Esta es la segunda señal, señales coestimulatorias. También tenemos señales entre B7, B7 ligando, etc. Finalmente, hay una secreción de citoquinas por parte de la célula presentadora de antígenos que va a interactuar con los receptores para esas citoquinas que están presentes sobre el linfocito T. Entonces, esta sería la tercera señal. La activación del linfocito T requiere de 3 pasos y los 3 pasos tienen que darse exitosamente para que esto conforme una molécula activada y no una molécula que quede anérgica. A modo de resumen, para finalizar esta clase, tanto la parte A como B, lo que aprendimos es que los linfocitos B y los linfocitos T generan receptores que son capaces de reconocer estructuras no propias en ausencia total de las mismas. Vimos que la especificidad de estos dos receptores, tanto del BCR como del TCR, es totalmente independiente de la presencia previa a un antígeno. Vimos que ya nacemos, ¿sí?, con todo nuestro repertorio de anticuerpos, monoglobulinas, BCR y TCR. Y vimos que la diversidad del BCR es equivalente a conocer la diversidad de estos anticuerpos. Vimos también que durante la ontogenia de los linfocitos B y de los linfocitos T, estos receptores se van optimizando para el reconocimiento y hay puntos de control o checkpoint para asegurarnos de que no habrá un reconocimiento de lo propio. Si bien están estos puntos de control, este proceso no es de una eficiencia del 100% y es por eso que se puede desencadenar a lo largo de la vida de un individuo fenómenos de autoinmunidad. Bueno, les dejo la bibliografía, que es la misma de la otra parte, y en una semana van a tener el teórico número 5, con el cual se van a retomar conceptos que vimos en este teórico y conceptos nuevos que van a estar más relacionados con el tipo de presentación antigénica y de diferenciación de las poblaciones TIB. Bueno, muchísimas gracias.